Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un movimiento fundamental en la historia moderna de México, una huelga universitaria de meses que logró frenar el proceso de privatización de la educación, está con nosotros la doctora Marcela Meneses Reyes. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y autora de un libro que precisamente narra, explica, analiza ese movimiento que se llama el Movimiento Estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, Cuotas No. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, encantada. Ahora sí que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Tú fuiste participante de ese movimiento estudiantil y hoy desde el otro lado de la mesa, no porque seas autoridad, pero desde el otro lado de la mesa lo analizas y reflexionas sobre él. Para nuestra audiencia que no necesariamente está familiarizada con lo que fue ese movimiento, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo explicarías? Pues un movimiento estudiantil encabezado por miles y miles de estudiantes de nivel media superior sobre todo y educación superior, ¿no? De licenciatura y posgrado, jóvenes, adolescentes, niños, preocupados por la pérdida de un derecho, del derecho a la educación pública y gratuita, lo que representa la universidad, la UNAM en ese sentido, y pues bueno, sin mucha claridad, mucha idea de por dónde movilizarse, sin embargo, dispuestos con la claridad de que tenían que defender ese derecho a la educación pública y gratuita. Unos años antes, 1986, también en la universidad hubo también un gran movimiento en contra de las cuotas universitarias, fue el Consejo Estudiantil Universitario. Así es. Muchos de los que participaron en ese movimiento incursionaron luego a la política institucional, se convirtieron en diputados, funcionarios públicos, básicamente en gobiernos de izquierda o centroizquierda. Sin embargo, diera la impresión de que muchos de quienes participaron en este movimiento no lo han hecho, sino que más bien se dedicaron a seguir participando en movimientos populares, en movimientos sociales, a reflexionar desde la academia desde un punto de vista crítico. ¿Cómo te explicas tú esta diferencia generacional, digamos, en dos movimientos tan parecidos? Tan parecidos porque fueron en la universidad, ¿no? En la universidad sí, pero lo que los distingue, digamos, es su propio contexto, el contexto al que respondían, ¿no? Y toda una serie también de fuerzas políticas que confluyeron en el caso del 86, en el 88, en el movimiento pues por la democratización, ¿no? del país, y en ese sentido pues les permitieron conformar instituciones políticas como fue el caso posteriormente del PRD, ¿no? También la duración fue mucho más corta, la duración del movimiento del CEU, tenía, digamos, cabezas o líderes muy claros, ¿no? Muy identificados por todos y todas, y que ellos son los que al final aparecen como las caras de estas otras instituciones políticas, ¿no? O han aparecido a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el caso del CGH, pues la duración del propio movimiento llevó también a un desgaste en muchos sentidos, ¿no? Digamos, a una confrontación con las instituciones políticas, las principales del país y de la Ciudad de México en aquel entonces, y digamos, no había esta posibilidad o necesidad de conformar instituciones políticas por fuera de lo que implicaba el movimiento estudiantil, ¿no? Y bueno, pues también la radicalización del CGH, del movimiento del 99-2000, pues es diferente, tiene, digamos, un índice mucho más alto que lo que significó el CEU en su momento, ¿no? La capacidad de negociación con autoridades y demás fue distinta. Y por otro lado, no creo, digamos, en este esfuerzo por no
construir líderes, ¿no? Cabecillas del movimiento del CGH, pues difícilmente podemos identificar algunos rostros que ahora estén ubicados en las instituciones. Sin embargo, a pesar de que no puedan ser reconocidos o no eran reconocidos como los líderes del movimiento estudiantil, como fue en el 86, ¿no? Pero bueno, fue tan diverso, fue tan amplio, fuimos tantos los estudiantes que participamos, que en realidad es difícil homologar una posición única con respecto a dónde terminamos los participantes, ¿no? Algunos en la academia, bastantes, en las filas de la investigación, de la docencia, pero esto que decías, hay otros que se han sumado a los movimientos populares. Sin embargo, hay un montón también de gente que trabaja en los gobiernos, ¿no? En las instituciones, entonces es difícil de eso, homologar o describir con una sola posición las derivas del CGH. El movimiento del CGH, Marcela, es un movimiento, como tú lo describes, de base asamblearia, con representantes rotativos, que pone el acento en la movilización y en la presión de calles, que rehúye la negociación en lo oscurito, un movimiento, no sé si podamos caracterizarlo así, de base fundamentalmente plebeya. ¿Tú dirías que ese tipo de movimientos anticipa las características que otros movimientos populares van a tener en el país? ¿O es una excepción, es una ave raris de los movimientos? Por un lado, es resultado justo de movimientos previos. Esta resistencia a negociar con las autoridades universitarias y de las autoridades universitarias a negociar, a dialogar con los estudiantes, venía también de los antecedentes del CEU, ¿no? Y del Congreso Universitario, que se realizó en el 90 y que en realidad se tradujo, poco se tradujo en toma de decisiones al interior de la universidad, ¿no? Entonces, el CGH decía como se puede hablar, se puede negociar, se puede llegar a acuerdos, finalmente las autoridades no los respetaron, ¿no? O no se ha aplicado en la práctica. Luego es muy interesante pensar al CGH como heredero, como aprendiz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y otro caso emblemático para nosotros fue la traición a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que, digamos, implicó toda una movilización popular, la participación de muchísima gente, ¿no? Gente de altísima calidad moral que llevó, digamos, al gobierno federal a sentarse, a negociar y a firmar además acuerdos, y sin embargo no los cumplieron, ¿no? Entonces traíamos todo ese aprendizaje, ¿no? De que a pesar de negociar o de dialogar con las autoridades, esas autoridades que nos tocaron en ese momento no respetaban su propia palabra, pues. Entonces, eso lo hace en realidad un movimiento no atípico, sino por el contrario, heredero de su propia historia. Y posteriormente sí, es posible identificar que se fueron radicalizando los movimientos siguientes, ¿no? Recuerdo la APO, por ejemplo, en el 2006, digamos, con esta desconfianza a la negociación, al acercamiento con las autoridades por esa experiencia previa. Gobernaba en aquel entonces la Ciudad de México el Partido de la Revolución Democrática, desde 1997, por primera vez en muchísimos años. Estaba como sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, como alcaldesa, digamos, ese sería el equivalente, hoy en la cárcel acusada de corrupción, irónicamente. Y en aquel entonces, la primera lectura que hubo sobre el movimiento es que se trataba de una maniobra del PRD, de la izquierda, para posicionarse de cara a lo que iban a ser las elecciones del 2000. Y después, cuando el movimiento se radicaliza, no puede ser
no acepta ser controlado por el PRD, se manejaba que era un movimiento manipulado por el Estado para confrontar ese gobierno de centroizquierda de la Ciudad de México y descarrilar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. En la perspectiva de los años, en tu análisis, ¿tú dirías que estas interpretaciones tenían algún elemento de realidad? Sin duda tenemos que inscribirlo en un año preelectoral. Además, en el año en el que se estaba derrumbando, o era más claro el derrumbe de la hegemonía del PRI, ¿no? Del partido gobernante. Entonces, había, por supuesto, intereses y fuerzas políticas externas a la universidad, posicionándose, tomando posición. Yo no diría, evidentemente no manipularon al CGH y a los estudiantes para iniciar una huelga, o sea, digamos, a 22 años sería absurdo pensarlo y afirmarlo, pero sí hubo una injerencia directa del gobierno federal y en particular del presidente de la República en aquel entonces, Ernesto Zedillo, a través del que era el rector en ese momento, ¿no? El doctor Barnés, digamos, en el interés de implementar cuotas de acuerdo con las políticas de los organismos internacionales, pues, ¿no? Bueno, que habían además dado préstamos al país para recuperarnos de la crisis financiera del 94. Entonces, digamos, había alineamientos económicos externos de estos organismos internacionales tratando o incidiendo en el rumbo que tomaría la nación. Y en ese sentido, Cedillo pues estaba de acuerdo también en aceptar uno de esos lineamientos que era cobrar cuotas en la universidad, ¿no? Y bueno, el rector de ese momento aceptó, no hubo resistencia de su parte y bueno, ahí está clara la injerencia del gobierno federal. Por otro lado, pues sí, que era un año preelectoral y que cada uno de los partidos se estaba posicionando y estaban preocupados por salvaguardar sus propios intereses, ¿no? Y lo que a la postre creemos es que fue un error del PRD y en particular del movimiento estudiantil. Y tratar de jugar a que se mantenía al margen, como protegiendo su imagen, protegiendo su candidatura, y el PRD jugando también, ¿no? De pronto estar a favor del movimiento estudiantil y cuando se radicaliza, pues siempre no, digamos, esta del movimiento estudiantil en realidad les generó costos políticos y costos morales también me parece, ¿no? Perdieron eh, respeto o cierta, sí, el respeto de la población y del estudiantado en aquel. Y ustedes, amigos y amigas, los esperamos que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la doctora Marcela Meneses Reyes sobre su último libro, El movimiento estudiantil 1999-2000 en la UNAM, Cuotos No, un gran movimiento en contra de la privatización del sistema de la enseñanza pública en México. Marcela, en aquel entonces estaba de moda una película que se llamaba Matrix, ¿no? Y había quien pensaba en ustedes, los jóvenes estudiantes que estaban en el movimiento, como si estuvieran combatiendo a Matrix, como si fueran parte de esa película. En lugar de pensarlo en términos tradicionales, era como si estuvieran fuerzas tratando de manipular y ustedes como estudiantes, como maestros, enfrentando esa manipulación y ese control. ¿Qué tan afortunada es una metáfora como esa? Yo diría que la gran fuerza a la que estábamos resistiendo iba más allá de los partidos políticos y eran y siguen siendo las políticas neoliberales, ¿no? Que se han instaurado en todo el mundo y en ese momento en particular con gran fuerza en México. Y sí lo podemos ver como un resquicio, algo de lo que queda todavía del pasado, ¿no? Uno de los derechos, pocos derechos aún
garantizados que han posibilitado a 21 generaciones, 21 años de estudiantes de todos los niveles, ¿no? Media superior y superior, seguir estudiando, ¿no? Como un derecho garantizado. Entonces, más allá de la manipulación externa de si Cedillo, Barnés o Cuauhtémoc Cárdenas y las elecciones, y yo creo que la problemática era mucho más amplia, era estructural sin duda y de fondo, ¿no? Y nos rebasaba a todos en todos los sentidos. Al final, el movimiento terminó siendo criticado y enfrentado por un grupo de intelectuales progresistas. Pienso en gentes como Carlos Monsiváis, como Elena Poniatowska, que al principio habían expresado simpatía con el movimiento. Es como si el movimiento se hubiera vuelto un movimiento feo, ¿no? Por su radicalidad, por su conflictividad. ¿Cómo explicarnos este proceso de transformación? ¿Por qué esa fealdad de repente de una causa a final de cuentas justa? Claro. Pues por la duración del propio movimiento, por un lado, y el desgaste que fue provocando tanto entre los universitarios como en los apoyos, ¿no? En las filias que teníamos en un principio. Por otro lado, también porque me parece que no supimos salvaguardar o sí, proteger esas alianzas que teníamos y los apoyos. Y al mismo tiempo por el proceso de descomposición del propio CGH, ¿no? Esto que yo llamo en un pasaje del libro la construcción del enemigo llevó a la moralización absoluta del movimiento. Entonces ya cualquiera que dijera algo opuesto a lo que a la voz hegemónica del movimiento conforme pasaron los meses, pues era expulsado, era visto, mal visto, visto como un enemigo, digo yo, alguien a quien se tenía que expulsar, ¿no? Entonces yo creo que fueron, por supuesto hay responsabilidad del CGH y bueno, de quienes iban quedándose en las escuelas, ¿no? En la toma de decisiones, pero también creo que estos intelectuales o estas figuras que en un principio apoyaron plenamente y después retiraron el apoyo y terminaron firmando un plebiscito para legitimar la entrada de la Policía Federal Preventiva, pues tampoco alcanzaron a ver qué estaba pasando, no se detuvieron a comprender, digamos, a qué respondía esa toma de decisiones que pudiera parecer radical, absurda, ¿no? Innecesaria, pero que en su momento tenía sentido para quienes estaban actuando de ese modo, no entregar las instalaciones, no ceder a la negociación, etcétera, ¿no? Estas medidas que fue tomando el CGH. Entonces, hay responsabilidad de ambas partes, pero también creo que no han asumido su responsabilidad al legitimar pues la entrada de la policía a la universidad. Como lo cuentas, el movimiento termina con la entrada de la Policía Federal Preventiva en aquel entonces, la detención de muchos de los muchachos. En la perspectiva del tiempo, a 2 décadas, ¿el movimiento triunfó o fue derrotado? Es una posición dicotómica que me parece no nos permite comprender la complejidad del movimiento y sus alcances y sus límites. Lo cierto es que el gran logro es que la universidad sigue siendo pública y sigue siendo gratuita. Y eso es irrenunciable, ¿no? Incuestionable. Los costos políticos, humanos que haya tenido para quienes participamos y para los demás, para quienes no, pero que al final se vieron también afectados por dicho movimiento, pues son de índole variada, ¿no? Muchos decimos, todos los que participamos, decimos que nuestra vida no sería la misma de no haber vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, me parece que el nivel de concientización política, de compromiso ético, que tiene esa generación para sí mismos y que además nos trascendía porque estábamos
protegiendo un derecho para las futuras generaciones, no para nosotros, ¿no? Nos decían, y con eso nos querían movilizar, nos decían, no, a ustedes no les va a afectar, ¿no? Ustedes siguen pagando sus 20 centavos en las siguientes generaciones, y en realidad estábamos movilizándonos por esas siguientes generaciones, ¿no? Entonces, yo diría es gradual, no hay manera de decir ganamos o perdimos, pero el gran logro, sin duda, para el país, no para nosotros, para el país, es la educación en la UNAM Eh, pública y gratuita. Marcela, tu libro ilumina una zona de oscuridad en las luchas sociales en México. Uno ve la cantidad de obras que se han producido, por ejemplo, sobre el movimiento estudiantil popular del 68, sobre los ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Tuviera la impresión de que la decisión pensada, ¿no?, fue la de que se decretara una amnesia sobre ese periodo. ¿Cómo explicar esa amnesia y por qué entonces tú decides echar luz sobre esa zona oscura? Eh, Me parece que fue un momento muy doloroso, ¿no? Para la universidad misma. Yo digo ahí en un pasaje del libro, es como un secreto de familia, ¿no? Algo muy traumático que todos sabemos que pasó, pero que nadie debe mencionar. Y hubo un esfuerzo pues de la propia institución pues de acallar y de eliminar ese momento de la historia universitaria, ¿no? Por ejemplo, en el festejo de los 100 años de la universidad, en el recuento de los movimientos estudiantiles aparecía claramente el 68 y el 86, el 99 no aparecía, ¿no? No aparece en el recuento. Y bueno, cuando uno lo menciona a la fecha, sigue causando escozor en muchos de los sectores universitarios, ¿no? Sin embargo, un aspecto que a mí me posibilita para hablar de ello es que fui participante activa, ¿no? En su momento. La segunda, pues que ahora soy investigadora de la universidad y eso me permite analizar aquella experiencia con otras herramientas y tomando distancia, por supuesto, de mi experiencia como estudiante, ¿no? También el trabajo cercano, la orientación de Adolfo Gili, del doctor Adolfo Gili, que fue el asesor principal de lo que fue mi tesis de doctorado en un principio y ahora que ustedes pueden conocer como libro, pues eso me ayudó también a darle un valor, una valía que quizás no le podría haber dado yo en mi propia posición, ¿no? Y perspectiva. Y bueno, la distancia temporal también ayuda a hablar del tema. Hay más apertura también de la universidad a reconocer que fue un movimiento importante y que tuvimos razón, ¿no? Y de hecho el libro es publicado por el Programa Universitario de Estudios en Educación Superior de la UNAM, o sea, por la propia universidad. Entonces, bueno, el tiempo ayuda, ¿no? Marcela, nos cayó ya la guillotina del tiempo encima. Qué bueno que haces además referencia a Adolfo Gili. Queremos mandarle un cariñoso saludo desde acá. Y pues muchas gracias por tu tiempo, por la explicación. ¿Dónde conseguir tu libro? Se puede descargar en la página del Programa Universitario de Estudios en Educación Superior, pues con doble E de la UNAM. Físico está en librerías independientes porque como es un libro de la universidad no están abiertas las librerías universitarias, pero en su momento se podrá conseguir también. Pues muchísimas gracias, Marcela. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima. Gracias.